Que Petro es un adicto y es un inepto. Esas son las declaraciones de cada una de la oposición cuando se le pregunta acerca de Gustavo Petro. La pregunta es, ¿por qué es adicto y por qué es inepto? Acompáñeme, ya le cuento. Para la oposición, Gustavo Petro es un adicto, pero cabe la ironía de que cuando encontramos la relación del narcotráfico con los funcionarios públicos, adivine quiénes son los juntados. Sí, lo que hoy dicen que Gustavo Petro es un adicto. Qué ironía, ¿no? Y es que pareciera que para la oposición Gustavo Petro es un adicto simplemente porque no los deja traquetear o simplemente porque les dañó el negocio. Qué cosas, ¿no? Y es que durante el gobierno de Gustavo Petro, con tanto cargamento que cae, nos enteramos que la economía naranja que le había dejado el señor Duque a la oposición no era tan naranja, era blanca. Ah, pero el drogadito aquí es Petro, ¿cierto? Pero entonces ahorita encontramos que Gustavo Petro para la oposición es un inepto. Y cabe resaltar que para la oposición, siempre que alguien no gobierne para ellos, termina siendo inepto, o sea, no sirve como presidente, porque los presidentes que a ellos les gustaba son los que los dejaba traquetear, los que los dejaba robar la plata del pueblo, todos aquellos que los dejaba matar y hacer lo que se les diera la regalada gana con el pueblo y que el presidente no dijera nada, así como su héroe, Uribe. Y es que si vamos a hablar de ineptitud, vamos a hacer un recorderis de los últimos 4 presidentes que han pisado la Casa de Nariño. Comencemos por Álvaro Uribe, el héroe de la oposición, quien mucho antes de ser presidente ya tenía las manos manchadas con sangre. Sí, estamos hablando de la creación de las Convivir. Y mucho antes de ser presidente de Colombia, el señor Álvaro Uribe ya tenía las narices manchadas de polvito. Sí, hablando de su relación con Pablo Escobar. Y a eso le vamos a anexar también los falsos positivos. También anexémosle las masacres que hubieron allá en la Comuna 13. Ah, anexémosle también los desplazamientos y todas las masacres que hubieron en los campos. Claro, para quedarse con la tierrita, claro. Él no es inepto. Luego comenzamos con el señor Juan Manuel Santos, sí, el que trabajó con Uribe cuando era presidente, el mismo, sí. Vamos a contarle todas las cosas que estuvo dispuesto a hacer para ganarse el Nobel de la Paz. Vamos a ver cómo soluciona la situación con Odebrecht. Ah, porque él recibió una plática larga, pero eso no lo hace un inepto, ¿cierto? El inepto es Gustavo Petro. De ñapa le tenemos al señor Iván Duque, quien tuvo un ministro de defensa que se llamaba Diego Molano, sí, quien tuvo el descaro de bombardear campamentos llenos de niños. O se les olvida eso, y que criticaron a Gustavo Petro con todo el alma, pero al parecer Gustavo Petro resultó siendo un mesías para el señor Iván Duque. Y digo mesías porque le revivió varios muertos. Vamos a hablar de Iván Mordisco, sí, se lo revivió, supuestamente ya estaba muerto. Vamos a hablar de Iván Márquez, que también supuestamente estaba muerto. Ah, y vamos a hablar de la plática que cobró Iván Duque por la recompensa que ofrecían por la muerte del señor Iván Mordisco, y que hasta el momento no la ha entregado. Ah, pero Petro es el inepto, ¿cierto? Y por último, la oposición, que no encuentro la diferencia en lo que hace Israel con la franja de Gaza y lo que hace la oposición con los niños de La Guajira. Sí, porque Israel bombardea las franjas de Gaza con niños adentro, pero resulta que la oposición le quita la ayuda que le brinda Gustavo Petro a los niños de La Guajira. No encuentro cuál es más malévolo, si los que los matan o los que le quitan la ayuda. Y Gustavo Petro es el inepto.